Samuel, libro primero de Samuel, parte 1, Samuel 1, la infancia de Samuel, peregrinación de Silo, capítulo 1. Hubo un hombre de Ramataim, Sofín, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcana, hijo de Johan, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, Ana en cambio no los tenía. Este hombre subía anualmente desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli, sacerdotes de Yahvé. El día en que Elcana sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Penina y a sus hijos e hijas, y a Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. Su rival la zahería para irritarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Así sucedía año tras año. Cuando subía al templo de Yahvé, la mortificaba. Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿No soy para ti mejor que 10 hijos? Oración de Ana. Tras haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Eli estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto: Oh Yahvé Sebaot, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Eli observaba sus labios. Ana oraba para sus adentros, sus labios se movían, pero no se oía su voz. Eli creyó que estaba ebria y le dijo: ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió: No, señor, soy una mujer aconjugada. No he bebido vino ni cosa que embriague, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora, solo por pena y pesadumbre he hablado. Eli le respondió: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no apareció ya la misma. Nacimiento y consagración de Samuel. Se levantaron de mañana, y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron a su casa en Rama. Elcana se unió a su mujer Ana, y Yahvé se acordó de ella. Concibió a Ana, y llegado el tiempo, dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque dijo: Se lo he pedido a Yahvé. Subió el marido Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido: Cuando el niño haya sido detestado, entonces lo llevaré, será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Elcana, su marido, le respondió: Haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo detestes. Así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un ovillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa de Yahvé en Silo al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Eli. Ella dijo: Óyeme, Señor, por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahvé. Este niño pedía yo, y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé, y se postró allí ante Yahvé. Cántico de Ana, capítulo 2. Entonces Ana dijo esta oración: Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquen ustedes palabras altaneras, no salga de su boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, Él juzga las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza, los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo, la estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al abismo y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza, levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente, para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria. Pues de Yahvé los pilares de la tierra, y sobre ellos ha asentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles, y los malos perecen en tinieblas, pues no por la fuerza triunfa el hombre. Yahvé quebrantado a sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el poder de su ungido. Partió Elcana para su casa de Rama, y el niño servía a Yahvé a las órdenes del sacerdote Eli. Los hijos de Eli. Los hijos de Eli eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne, con el tenedor de 3 dientes en la mano, lo hincaba en el caldero o la olla, en la cacerola o el puchero, y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor, y así hacían con todos los israelitas que iban allí a Silo. Incluso antes de que quemaran la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: Dame carne para asársela al sacerdote, no te aceptará carne
hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, primero se quema la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía, no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. Samuel en Silo. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé, vestido con efod de lino. Le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual, bendecía luego Eli a Elcana y a su mujer diciendo, que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer a causa de la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana, que concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Nuevos datos sobre los hijos de Eli. Eli era muy anciano cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. Les dijo, ¿por qué hacen esas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Yahvé deseaba hacerlos morir. Cuando el niño Samuel iba creciendo y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres. Anuncio del castigo. Vino un hombre de Dios a Eli y le dijo, así ha dicho Yahvé. Claramente me he revelado a la casa de tu padre, cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón, y lo elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incesar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia, y he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean ustedes el sacrificio y la ofrenda que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí, cebándose con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso, palabra de Yahvé, Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora, palabra de Yahvé, me guardaré bien de ello, porque a los que me honran yo los honro, pero los que me desprecian son despreciables. He aquí que vienen días en que amputaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar. Mirarás como enemigo la morada y todo el bien que yo haré a Israel, y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Conservaré a alguno de los tuyos cerca de mi altar para que sus ojos se consuman y tu alma se marchite, pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus 2 hijos, Hofni y Pinjas, en el mismo día. Morirán los 2, yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. El que quedare de tu casa vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una hoganza de pan y dirá, destíname, por favor, a una función sacerdotal cualquiera para que tenga un bocado de pan que comer. Llamada de Dios a Samuel, capítulo 3. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Eli. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Eli acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel, él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Eli, diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Eli le contestó, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Eli, diciendo, aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Eli le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Eli, diciendo, aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Comprendió entonces Eli que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel, vete y acuéstate, y si te llaman dirás, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Eli todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no lo han corregido. Por esto juro a la casa de Eli que ni sacrificio ni ofrenda expiarán jamás la iniquidad de la casa de Eli. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Eli, pero Eli lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Él preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho?
No me ocultes nada, que Dios te haga esto y añada esto otro si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Eli dijo, Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía, Yahvé estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante la palabra de Yahvé. Capítulo 4. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. 2. El arca entre los filisteos. Derrota de los israelitas y captura del arca. Salió Israel al encuentro de los filisteos para el combate y acamparon cerca de Eben Aezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate e Israel fue batido por los filisteos, que mataron en campo abierto cerca de 4,000 hombres. Volvió el pueblo al campamento y los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de la alianza de Yahvé, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot, que está sobre los querubines. Estaban allí con el arca de la alianza de Dios, los dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas. Cuando el arca de la alianza de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron, ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos porque se decían, Dios ha venido al campamento, y exclamaron, ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobren ánimo y sean hombres filisteos para no tener que servir a los hebreos como ellos los han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Trabaron batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30,000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Muerte de Eli. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Eli en su asiento a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino pues este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Eli los gritos y preguntó, ¿qué tumulto es este? Se dio prisa el hombre y se lo anunció a Eli. Contaba Eli 98 años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Eli, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Eli preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. El ejército ha sufrido una gran derrota, también han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios, cayó Eli de su asiento hacia atrás junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante 40 años. Muerte de la mujer de Pinjas. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba embarazada y para dar a luz, cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la había acometido sus dolores. Estando la muerte, las que la asistían le decían, ánimo, que es un niño lo que has dado a luz, pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño y acabó diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido, y dijo, la gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Sinsabores de los filisteos con el arca, capítulo 5. Los filisteos, por su parte, tomaron el arca de Dios y la llevaron de Eben Aezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la colocaron al lado de Dagón. Cuando al día siguiente se levantaron los asdodeos, se encontraron con que Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su sitio. Pero la mañana siguiente temprano, Dagón estaba caído de bruces en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y sus dos manos estaban rotas en el umbral, solo quedaba Dagón. Por eso los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. La mano de Yahvé cayó pesadamente sobre los asdodeos, hiriéndolos con tumores a Asdod y su comarca. Cuando los vecinos de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron, que no se quede entre nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Hicieron pues convocar junto a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Decidieron, el arca del Dios de Israel será trasladada a Gat y
trasladaron allí el arca del Dios de Israel, pero así que la trasladaron, la mano de Yahvé cayó sobre la ciudad provocando gran terror. Los hombres de la ciudad, desde el más pequeño al más grande, fueron castigados y le salieron tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, exclamaron los ecronitas: han encaminado hacia mí el arca del Dios de Israel para hacerme perecer con mi pueblo. Hicieron convocar a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: devuelvan el arca del Dios de Israel, que vuelva a su sitio y no me haga morir a mí y a mi pueblo, pues había un terror mortal en toda la ciudad, porque descargó allí duramente la mano de Dios. Los hombres que no murieron fueron atacados de tumores y los alaridos de angustia de la ciudad subieron hasta el cielo. Devolución del arca, capítulo 6. 7 meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Háganos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron: si quieren devolver el arca del Dios de Israel, no la devuelvan de vacío, ofrézcanle una reparación y entonces sanarán y sabrán por qué no se ha apartado su mano de ustedes. Preguntaron ellos: ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, porque el mismo castigo sufren ustedes que sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de sus ratas que devastan el país y den gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligeré su mano de sobre ustedes, sus dioses y su tierra? ¿Por qué han de endurecer sus corazones como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón? ¿No los tuvieron que dejar partir después de haberlos dejado mal parados? Ahora pues, tomen y preparen una carreta nueva y 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Uncirán las vacas a la carreta y harán volver sus terneros al establo. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán sobre la carreta. Cuando a los objetos de oro que le han ofrecido como reparación, los meterán en un cofre a su lado. Déjenla marchar y se irá. Y fíjense, si toma el camino de su país hacia Bet-Semes, él es el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron 2 vacadas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca de Yahvé y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacadas en derechura por el camino de Bet-Semes y se mantuvieron en la misma ruta. Caminaban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta los confines de Bet-Semes. El arca en Bet-Semes. Estaban los de Bet-Semes segando el trigo en el valle y, alzando la vista, se sintieron dichosos de verla. Al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro y lo depositaron sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los 5 príncipes filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat, 1 por Ecrón, y ratas de oro, tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas y hasta la gran piedra que está en el campo de Josué de Bet-Semes, hasta el día de hoy. De entre los habitantes de Bet-Semes, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron el arca de Yahvé y castigó Yahvé a 70 hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado con un gran golpe. El arca en Kiriat Yarim. Dijeron entonces las gentes de Bet-Semes: ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, este Dios santo? ¿A quién subirá alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para decirles: los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajen y súbanla con ustedes. Capítulo 7. Vinieron las gentes de Kiriat Yarim y subieron el arca de Yahvé, la llevaron a la casa de Abinadab en la loma y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca de Yahvé. Samuel, juez y libertador. Pasaron muchos días, 20 años, desde el día en que el arca se instaló en Kiriat Yarim y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Dijo entonces Samuel a toda la casa de Israel: si ustedes se vuelven a Yahvé con todo su corazón, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes, fijen su corazón en Yahvé y sírvanle a él solo, y entonces él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales y los astartes y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo: congreguen a todo Israel en Mizpa y yo suplicaré a Yahvé por ustedes. Se congregaron pues en Mizpa, sacaron agua que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído los israelitas, temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel: no dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios, para que él nos salve de la mano de los filisteos.
Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé lo escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos presentaron batalla a Israel. Pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Betcar. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mizpa y Yesana, y le dio el nombre de Eben a Ezer, diciendo: hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Los filisteos fueron humillados, no volvieron más sobre el territorio de Israel, y la mano de Yahvé pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas volvieron a Israel, desde Ecrón hasta Gat, liberando Israel su territorio del dominio de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Rama, porque allí tenía su casa. Allí juzgaba a Israel, y allí edificó un altar a Yahvé. Parte 2. Samuel y Saúl. 1. Institución de la monarquía. El pueblo pide un rey. Capítulo 8. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y el segundo, Abías, juzgaba a Israel en Beerseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel, y se fueron donde Samuel a Rama, y le dijeron: mira, tú has hecho viejo, y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos juzgue, y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reines sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Los inconvenientes de la monarquía. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, diciendo: he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre ustedes. Tomarán los hijos de ustedes y los destinarán a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomarán sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomarán sus criados y criadas y sus jóvenes y burros, y los hará trabajar para él. Sacará el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus criados. Ese día se lamentarán a causa del rey que se han elegido, pero entonces Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo: no, tendremos un rey, y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: hazles caso y haz que reine sobre ellos un rey. Samuel dijo entonces a los hombres de Israel: vuelvan cada uno a su ciudad. Saúl y las burras de su padre. Capítulo 9. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj. Era un benjaminita y hombre bien situado. Tenía un hijo llamado Saúl, joven, aventajado y apuesto. Nadie entra en los israelitas de superaba en gallardía. De los hombros arriba aventajaba a todos. Se había extraviado unas burras pertenecientes a su padre Quis. Dijo Quis a su hijo Saúl: toma contigo uno de los criados y vete a buscar las burras. Atravesó la montaña de Efraín, atravesó el territorio de Salisa y no encontraron nada. Cruzaron el país de Salín, pero no estaban allí. Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que lo acompañaba: vamos a volvernos, no sea que mi padre se olvide de las burras y se inquiete por nosotros. Pero él respondió: cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios, es hombre acreditado, todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá, y acaso nos oriente nuestro viaje. Saúl dijo a su criado: vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros morrales, y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Replicó el criado y dijo a Saúl: es el caso que tengo en mi poder un cuarto de siclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía: vamos al vidente, porque en vez de profeta como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado: tiene razón, vamos pues, y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Saúl encuentra a Samuel. Cuando subía por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron: ¿está aquí el vidente? Ellas le respondieron con estas palabras: sí, ahí delante de ti, date prisa, pues acaba ahora de llegar a la ciudad, porque hay hoy un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entren en la ciudad, lo encontrarán antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio, y a continuación
comerán los invitados. Suban ahora y al momento lo encontrarán. Subieron pues a la ciudad, y cuando entraban en la ciudad salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel: mañana, a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado. Él regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo: indícame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto, y ustedes comerán hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las burlas que perdiste hace 3 días, porque ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió: ¿no soy yo de Benjamín, una de las menores tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las de la tribu de Benjamín? ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Después dijo Samuel al cocinero: sirve la porción que te di, la que te dije que pusieras aparte. Tomó el cocinero la pierna y lo que había encima lo puso delante de Saúl y dijo: aquí tienes delante de ti lo que se guardó. Come, porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti. Al decir: he invitado al pueblo, aquel día Saúl comió con Samuel. Bajaron del alto a la ciudad, se extendió una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Consagración de Saúl. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo: levántate, que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera. Samuel y Saúl habían bajado hasta las afueras de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl: manda a tu criado que se adelante. Y se adelantó, y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Capítulo 10. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después lo besó, diciendo: ¿no es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean, y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás 2 hombres junto a la tumba de Raquel sobre la frontera de Benjamín en Selzach, y ellos te dirán: las burlas que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las burlas y está preocupado por ustedes, diciendo: ¿qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la encina del Tabor, encontrarás 3 hombres que suben hacia Dios a Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro llevará 3 tortas de pan, y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te darán 2 ofrendas de pan, que tú tomarás de su mano. Llegarás después a Gibea de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, y a la entrada de la ciudad tropezarán con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el panderero, de la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Bajarás delante de mí a Gilgal, y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro, y te diré lo que debes hacer. Vuelta de Saúl. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón, y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí, a Gibea, venía frente a él un grupo de profetas. Lo invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Los que le conocían de toda la vida lo vieron profetizando con los profetas, y todos los del pueblo se decían entre sí: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿Con qué también Saúl anda entre los profetas? Replicó uno de allá: ¿y quién es su padre? Y así pasó a proverbio: ¿con qué también Saúl entre los profetas? Y cuando salió del trance se fue a su casa. El tío de Saúl le dijo a él y a su criado: ¿a dónde han ido? Contestó: a buscar las burras, y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: vamos, cuéntame qué les ha dicho Samuel. Saúl dijo a su tío: sencillamente nos avisó que las burras habían aparecido, pero no le dijo ni palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. Saúl es designado rey por suertes. Samuel convocó al pueblo en Mizpa junto a Yahvé y dijo a los israelitas: así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: yo hice subir a Israel de Egipto y los libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que los tenían oprimidos, pero ustedes ahora han rechazado a su Dios, a aquel mismo que los salvó de todos sus males y aprietos, y le han dicho: no, tú danos un rey. Ahora pues, comparezcan delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias, y fue designada la familia de Matri. Y fue designado Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese hombre? Dijo Yahvé: aquí lo tienen, escondido entre la impedimenta. Corrieron y lo sacaron de allí, y puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza. Dijo Samuel a todo el pueblo: ven al que ha elegido Yahvé.
no hay como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó, ¡viva el rey! Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé. Y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa a Gibea. Lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón, pero algunos malvados dijeron, ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos, pero él no contestó. Victoria contra los amonitas, capítulo 11. Cosa de un mes más tarde, subió Nahas, el amonita, y acampó contra Yabes de Galaad. Y todos los hombres de Yabes dijeron a Nahas, haz un trato con nosotros y te serviremos. Dijo Nahas al amonita, estas son mis condiciones, saltar a todos el ojo derecho y quedará en ridículo todo Israel. Y los ancianos de Yabes le dijeron, danos una tregua de 7 días y mandaremos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos corra, entonces nos rendiremos a ti. Llegaron los mensajeros a Gibea de Saúl y comunicaron todo esto al pueblo, que se puso a llorar a voces. Saúl, que venía entonces del campo detrás de sus bueyes, dijo, ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los de Yabes. Invadió a Saúl el espíritu de Dios en oyendo estas palabras, y se irritó sobremanera, y tomando una yunta de bueyes, los despedazó y los repartió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y de Samuel. Y el temor de Yahvé se apoderó del pueblo, que salió como un solo hombre. Les pasó revista en Besec, y eran los israelitas 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Dijeron a los mensajeros que habían venido, así dirán a los hombres de Yabes de Galaad, mañana, cuando el sol apriete, serán liberados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los hombres de Yabes, que se alegraron. Y los hombres de Yabes dijeron, mañana salimos a ustedes, y hacen con nosotros lo que mejor les parezca. A la mañana siguiente dispuso Saúl a sus hombres en 3 columnas, que irrumpieron en el campamento durante la guardia de la madrugada, y batieron a los amonitas hasta que apretó el sol, y los demás huyeron, no quedando 2 juntos. Saúl es proclamado rey. El pueblo dijo a Samuel, ¿quién andaba preguntando si Saúl iba a reinar sobre nosotros? Denos esos hombres y los haremos morir. Pero Saúl dijo, que no muera nadie en este día, porque Yahvé ha realizado hoy una liberación en Israel. Samuel dijo al pueblo, vamos todos a Gilgal e inauguraremos allí la monarquía. Fue todo el pueblo a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl delante de Yahvé, ofreciendo allí sacrificios de comunión delante de Yahvé, y Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo. Samuel pasa a segundo plano, capítulo 12. Samuel dijo a todo Israel, ya ven que los he atendido en todo lo que me han pedido, y les he asignado un rey. En adelante el rey marchará delante de ustedes, cuando a mí he envejecido y encanecido, y mis hijos entre ustedes están. He andado delante de ustedes desde mi juventud hasta hoy. Aquí me tienen, atestiguen contra mí, delante de Yahvé y delante de su ungido. ¿De quién he tomado yo el buey, o de quién he tomado el burro? ¿A quién he atropellado u oprimido? ¿Quién me ha sobornado para que cerraran los ojos? Yo se lo restituiré. Respondieron, no nos has atropellado ni oprimido, y nada has recibido de nadie. Él les dijo, Yahvé es testigo contra ustedes, y su ungido es testigo hoy de que ustedes no han encontrado nada en mis manos. Respondieron, es testigo. Dijo entonces Samuel al pueblo, es Yahvé quien suscitó a Moisés y a Aarón, y quien hizo subir a sus padres del país de Egipto. Preséntense ahora para que yo pleitee con ustedes ante Yahvé acerca de todos los beneficios que Yahvé ha llevado a cabo en favor de ustedes y de sus padres. Cuando Jacob entró en Egipto, los egipcios los oprimieron, y los padres de ustedes clamaron a Yahvé. Entonces Yahvé envió a Moisés y a Aarón, que sacaron a sus padres de Egipto y los puso en ese lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé su Dios, y él los entregó en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor, en manos de los filisteos y del rey de Moab, que combatieron contra ellos. Clamaron a Yahvé diciendo, hemos pecado, porque hemos abandonado a Yahvé y servido a los Baales y a los Astartes, pero ahora líbranos de las manos de nuestros enemigos y te serviremos. Envió entonces Yahvé a Jerubaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel. Los ha librado de los enemigos que los rodeaban, y han vivido en seguridad. Pero en cuanto han visto que Nahas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me han dicho, no, que reine un rey sobre nosotros, siendo así que vuestro rey es Yahvé, Dios suyo. Aquí tienen ahora al rey que se han elegido, que han reclamado. Yahvé ha establecido un rey sobre ustedes. Si temen a Yahvé y le sirven, si escuchan su voz y no se rebelan contra las órdenes de Yahvé, si ustedes y el rey que reine sobre ustedes siguen a Yahvé su Dios, está bien. Pero si no escuchan la voz de Yahvé, si se rebelan contra sus órdenes, entonces la mano de Yahvé pesará sobre ustedes y sobre sus padres. Una vez más, quédense para ver este gran prodigio que Yahvé realiza a sus ojos. ¿No es ahora la cosecha del trigo? Pues bien, voy a invocar a Yahvé para que haga tronar y llover. Reconozcan y vean el gran mal que han hecho a los ojos de Yahvé al pedir un rey para ustedes.
Invocó Samuel a Yahvé, que hizo tronar y llover aquel mismo día, y todo el pueblo cobró mucho temor a Yahvé y a Samuel. Dijo todo el pueblo a Samuel: suplica a Yahvé tu Dios en favor de tus siervos, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey para nosotros. Pero Samuel dijo al pueblo: no teman, cierto que han hecho esta maldad, pero ahora no se alejen de Yahvé, y sírvanle con todo su corazón, y no se aparten tras de los que no son nada, que no sirven y salvan porque no son nada. Pues Yahvé no rechazará a su pueblo a causa del honor de su gran nombre, pues Yahvé ha querido hacerlos su pueblo. Por mi parte, lejos de mi pecar contra Yahvé, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto, solo a Yahvé temerán y le servirán fielmente, con todo su corazón, porque han visto esta cosa grandiosa que ha realizado con ustedes. Pero si se portan mal, perecerán ustedes y su rey. 2. Comienzos del reinado de Saúl. Levantamiento contra los filisteos. Capítulo 13. Saúl tenía la edad de cuando llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. Se eligió Saúl 3000 hombres de Israel. Había 2000 con Saúl en Micmas y en las montañas de Betel, y 1000 con Jonatán en Geba de Benjamín, y el resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. Jonatán mató al gobernador que los filisteos que se hallaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra, diciendo: entérense, hebreos. Y todo Israel se enteró de la noticia. Saúl ha matado al gobernador de los filisteos, y también Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió al pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron los filisteos para combatir a Israel, 30,000 carros, 6,000 caballos, y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar, y acamparon en Micmas, al este de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro porque se los apretaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también en Jordán al país de Gad y Galaad. Ruptura entre Samuel y Saúl. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días, según el plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acérquenme el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y que tú no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio, no has cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado. Entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió de Gilgal para seguir su camino. Los que quedaron del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra, y vino de Gilgal a Geba de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenían con él. Había unos 600 hombres. Preparativos de guerra. Saúl, su hijo Jonatán y las tropas que estaban con ellos se hallaban situados en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Micmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en 3 columnas. Una columna tomó la dirección de Ofra, en la comarca de Sual, la segunda tomó la dirección de Bet-Jorón, y la tercera tomó el camino de la frontera que domina el valle de los Zeboim hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se decían: que no hagan los hebreos espadas ni lanzas. Así, todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para afilar cada cual su reja, su hacha, su azuela o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por aguzar las azuelas y enderezar la aguijada. Y así, el día de la batalla, nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano espada ni lanza. Las había solo para Saúl y para su hijo Jonatán. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el paso de Micmas. Jonatán ataca el puesto. Capítulo 14. Un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero: ven, vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Gibea, bajo el granado que está cerca de Micrón, y la gente que estaba con él sumaba unos 600 hombres. Agías, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Pinjas, hijo de Eli, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efod. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. Entre los pasos que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, uno de ellos tenía a ambos lados sendos picachos. Uno se llama Boses y el otro Sene. El primer picacho está al norte, frente a Micmas, el segundo al sur, frente a Geba. Jonatán dijo a su escudero: ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros, porque nadie impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos? Su escudero respondió: haz lo que te parezca razonable, yo estoy contigo, a tu servicio. Jonatán dijo: vamos a pasar hacia esos hombres y dejaremos que nos vean. Si nos dicen: quédense ahí hasta que lleguemos a ustedes, nos quedaremos en el sitio y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen: suban hacia nosotros, subiremos, porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal.
se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos, que dijeron: miren, los hebreos salen de los escondrijos donde se habían metido. Los hombres de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron: suban hacia nosotros, que les vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, pues Yahvé los he entregado en manos de Israel. Subió Jonatán, ayudándose de pies y manos, y su escudero lo seguía. Caían los filisteos ante Jonatán, y detrás de él su escudero los iba rematando. Este primer estrago de Jonatán y de su escudero alcanzó a unos 20 hombres, como en medio surco de tierra. Batalla general. Cundió el terror en el campo y en el campamento y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa del espanto. La tierra tembló y hubo un terror de Dios. Los escuchas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que la multitud se agitaba de un lado para otro, y dijo Saúl a las tropas que estaban con él: pasen revista y vean quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque aquel día el arca de Dios estaba con los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo, y Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él se reunieron y llegaron al campamento de batalla, y he aquí que la espada de cada uno se volvía contra el otro. La confusión era enorme. Los hebreos, que de antes estaban al servicio de los filisteos y que habían subido con ellos al campamento, también se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron, hostigándolos. Aquel día Yahvé dio la victoria a Israel. Una prohibición de Saúl violada por Jonatán. El combate se extendió más allá de Bet-Jorón. Los hombres de Israel estaban en gran apuro aquel día, y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo: maldito el hombre que coma algo antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó bocado. Toda la gente entró en el bosque, había miel por el suelo. Entró el pueblo en el bosque, y el panal destilaba miel, pero nadie se llevó la mano a su boca, porque el pueblo temía la imprecación. Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo, y alargó la punta de la vara que tenía en la mano. La metió en el panal y después llevó la mano a su boca y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho: maldito el hombre que coma hoy algo. Y el pueblo está extenuado. Jonatán respondió: mi padre ha causado un trastorno al país. Vean cómo me brillan los ojos por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiera comido hoy del botín tomado al enemigo, ¿no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos? Pecado ritual del pueblo. Aquel día fueron batidos los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y la gente quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín, y tomando ganado menor, bueyes y terneros, los inmoló sobre el suelo y lo comió con la sangre. Avisaron a Saúl: el pueblo está pecando contra Yahvé, comiendo la sangre. Él entonces dijo: ustedes han sido infieles, traigan rodando ahora mismo una piedra grande. Luego dijo: repártanse entre el pueblo y díganles que cada uno traiga su buey a su carnero. Los inmolarán aquí y comerán, sin pecar contra Yahvé por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual el buey que tenía aquella noche, y lo inmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Jonatán, reconocido culpable, es salvado por el pueblo. Saúl dijo: bajemos durante la noche en persecución de los filisteos y saquémoslo hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron: haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: acerquémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios: ¿bajaré en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl: acérquense aquí todos los principales del pueblo, investiguen y vean en qué ha constituido el pecado de hoy. Vive Yahvé, que ha salvado a Israel. Que el que ha pecado, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel: pónganse a un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl: Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé, Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tumim. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo: sorteen entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Jonatán se lo contó y dijo: no he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó: que Dios me haga esto y me añada esto otro si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: es que va a morir Jonatán, siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel. Dios nos libre, vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos, y los filisteos alcanzaron su país. Resumen del reinado de Saúl.
Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerrero por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los amonitas, Edom, el rey de Soba y los filisteos, donde quiera se dirigía llevaba la salvación. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que los saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isio y Malquisua. Los nombres de sus dos hijas eran Merab, la mayor, y Mical, la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Ahiconoán, hija de Ahimas. El jefe de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner. Eran hijos de Abiel. Hubo una guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Guerra Santa contra los amalecitas, capítulo 15. Samuel dijo a Saúl: Yahvé me ha enviado para ungirte rey de su pueblo Israel. Escucha pues las palabras de Yahvé. Esto dice Yahvé Sebaot: he decidido castigar a Amalec por lo que hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ahora vete y castiga a Amalec, consagrándolo al anatema con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros. Convocó Saúl al pueblo y le pasó revista en Telán 200,000 infantes y 10,000 hombres de Judá. Avanzó Saúl hasta la ciudad de Amalec y se emboscó en el barranco. Dijo Saúl a los genitas: márchense, apártense de los amalecitas, no sea que los haga desaparecer con ellos, pues ustedes se portaron con benevolencia con todos los israelitas cuando subían de Egipto. Y los genitas se apartaron de los amalecitas. Batió Saúl a los amalecitas desde Javila, en dirección de sur, frente a Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y pasó a todo el pueblo a filo de espada, en cumplimiento del anatema. Pero Saúl y la tropa perdonaron a Agag y a lo más escondido del ganado mayor y menor, las reses, cebadas y los corderos y todo lo bueno. No quisieron consagrarlo al anatema, solo consagraron al anatema toda la hacienda vil y sin valor. Saúl es rechazado por Yahvé. Le fue dirigida la palabra de Dios a Samuel diciendo: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha ejecutado mis órdenes. Se conmovió Samuel y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. Se levantó Samuel por la mañana al encuentro de Saúl. Avisaron a Samuel: Saúl ha ido a Carmelo, se ha erigido un monumento y después ha seguido y ha bajado a Gilgal. Llegó Samuel donde Saúl y éste dijo: bendito sea de Yahvé, ya he ejecutado la orden de Yahvé. Pero Samuel preguntó: ¿y qué son esos balidos que vienen a mis oídos y esos mugidos que oigo? Respondió Saúl: los hemos traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecerlo en sacrificio a Yahvé tu Dios. Cuanto a lo demás, lo hemos entregado al anatema. Pero Samuel dijo a Saúl: basta ya, deja que te anuncie lo que Yahvé me ha revelado esta noche. Él le dijo: habla. Entonces Samuel dijo: aunque tú te crees pequeño, ¿no eres acaso el jefe de las tribus de Israel? Yahvé te ha ungido rey de Israel. Yahvé te ha enviado por el camino y te ha dicho: vete y consagra al anatema a estos pecadores, los amalecitas, hazles la guerra hasta el exterminio. ¿Por qué no has escuchado la voz de Yahvé? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo que desagrada a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo he escuchado la voz de Yahvé, he seguido el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de los amalecitas, y he entregado a estos al anatema del botín. El pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé tu Dios en Gilgal. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de idolatría la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Saúl pide perdón en vano. Saúl dijo a Samuel: he pecado conculcando la orden de Yahvé y tus palabras, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl: no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, lo tomó Saúl del extremo del manto, que se desgarró, y Samuel dijo: hoy te ha desgarrado Yahvé el reino de Israel, y se lo ha dado a otro mejor que tú, pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró a Yahvé. Muerte de Agag y partida de Samuel. Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él, ligero, pues se decía: se ha alejado la amargura de la muerte. Samuel dijo: como tu espada ha privado a las mujeres de sus hijos, así entre las mujeres privadas de su hijo será tu madre. Y Samuel descuartizó a Agag ante Yahvé en Gilgal. Partió Samuel para Rama, y Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y lloraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Parte 3. Saúl y David. 1. David en la corte. Unción de David, capítulo 16. Dijo Yahvé a Samuel:
¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl después que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesse de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó, ¿cómo voy a ir? ¿Se enterará Saúl y me matará? Respondió Yahvé, lleva contigo una ternera y di, he venido a sacrificar a Yahvé. Invitarás a Jesse al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás a aquel que yo te diga. Hizo Samuel lo que Yahvé le había ordenado y se fue a Belén. Salieron temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron, ¿es de paz tu venida, vidente? Samuel respondió, de paz, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó Jesse y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda está ante Yahvé su ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. No es como ve el hombre, pues el hombre ve las apariencias, pero Yahvé ve el corazón. Llamó Jesse a Abinadab y le hizo pasar ante Samuel, que dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesse hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Hizo pasar Jesse a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesse, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño que está guardado el rebaño. Dijo entonces Samuel a Jesse, manda que lo traigan, porque no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran, era rubio de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo Yahvé, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. David entra al servicio de Saúl. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Le dijeron pues los servidores de Saúl, mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocará y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores, búsquenme, pues, un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo, he visto a un hijo de Jesse, el belenita, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, la palabra Menán, de agradable presencia, y Yahvé está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesse que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesse un burro, pan, un odre de vino y un cabrito y lo envió a Saúl. Por medio de su hijo David, llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesse, te ruego que David se quede a mi servicio porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba David la cítara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. Goliat desafía al ejército de Israel, capítulo 17. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca, en Fesdamín. Se reunieron Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5000 siclos de bronce. Tenía las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel, diciéndoles, ¿para qué? ¿Han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes servidores de Saúl? Escojan un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo y lo mato, serán nuestros esclavos y no servirán. Y añadió el filisteo, yo desafío hoy a las filas de Israel, denme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Llegada de David al campamento. Era David hijo de un efrateo, el de Belén de Judá, llamado Jesse, que tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesse se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los 3 hijos suyos que marcharon a la guerra era Eliab, y el primogénito Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Jesse dijo a su hijo David, toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos 10 panes y corre a llevarlos al campamento a donde tus hermanos, y estos 10 requesones llévalos al jefe de millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y, tomando las cosas,
se fue como le había mandado Jesse y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla, lanzando el grito de guerra a Israel, y los filisteos se pusieron en orden de batalla, fila contra fila. Dejó David las cosas que traía encima en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gad, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Al ver a aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él, llenos de miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Han visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues, ¿quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Y el pueblo repitió las mismas palabras. Así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres, y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has bajado? ¿Y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón. Has bajado para ver la batalla. Respondió David: pues, ¿qué he hecho yo? ¿Es que uno no puede hablar? Y volviéndose, se dirigió a otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió como la primera vez. Fueron oídas las palabras que decía David, y las contaron ante Saúl, que lo hizo venir. David se ofrece a aceptar el desafío. Dijo David a Saúl: que nadie se acobarde por ese, tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo. Añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Combate singular. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos, y lo puso en su bolsa de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David. Precedido de su escudero, volvió los ojos el filisteo, y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de las tierras. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate, y a ustedes los entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. David salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su bolsa, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y lanzando el grito de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino, desde Saraín hasta Gad y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. David, vencedor, es presentado a Saúl. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo este muchacho Abner? Abner respondió: por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta de quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió: de tu siervo Jesse de Belén. Capítulo 18.
En acabado de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo detuvo Saúl aquel día, y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba, y le puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. Despierta la envidia de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar a filisteos, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar, danzando al son de panderos y triángulos con cantos de alegría. Las mujeres, danzando, cantaban a coro. Saúl mató sus millares y David sus miriadas. Se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares, solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces, tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David porque Yahvé estaba con David y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, lo temió. Todo Israel y Judá quería a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Matrimonio de David. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor, Merab, tan solo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: que no muera por mi mano, sino por mano de los filisteos. Dijo David a Saúl: ¿quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejola. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David. Se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia. Dijo Saúl: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues caerá sobre él la mano de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David: ahora serás mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinúen a David. Mira que el rey te estima, también te estiman todos sus servidores. Procura ser yerno del rey. Los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David, y David replicó: ¿les parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Comunicaron a Saúl sus servidores: estas palabras ha dicho David. Respondió Saúl: digan así a David: no quiere el rey dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los servidores comunicaron a David estas palabras, y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey. No se había cumplido el plazo, cuando se levantó David y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Temió Saúl, pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical, hija de Saúl, lo amaba. Aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David. Salían los jefes de los filisteos, pero en todas sus incircunciones obtenían David más éxito que los demás servidores de Saúl, y su nombre se hizo muy famoso. Jonatán intercede por David. Capítulo 19. Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David. Y avisó Jonatán a David diciéndole: mi padre Saúl te busca para matarte. Anda sobre aviso mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y escóndete. Yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde tú estés, y hablaré por ti a mi padre. Veré lo que hay y te avisaré. Habló Jonatán a Saúl su padre en favor de David y dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque él no ha pecado contra ti, sino que te ha hecho grandes servicios. Puso su vida en peligro, mató al filisteo y concedió Yahvé una gran victoria para todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues vas a pecar contra sangre inocente haciendo morir a David sin motivo? Escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: vive Yahvé, no morirá. Llamó entonces Jonatán a David, le contó todas estas palabras y llevó a David donde Saúl, y se quedó a su servicio como antes. 2. Fuga de David. Atentado de Saúl contra David. Reanudada la guerra, partió David para combatir a los filisteos. Les causó una gran derrota y huyeron ante él. Se apoderó de Saúl un espíritu malo de Yahvé. Estaba sentado en medio de la casa con su lanza en su mano y David tocaba. Intentó Saúl clavar con su lanza a David en la pared. Esquivó David a Saúl y la lanza se clavó en la pared. Huyó David y se puso a salvo aquella misma noche. David, salvado por Mical. Envió Saúl gente a casa de David para vigilarlo y matarlo por la mañana, pero su mujer Mical advirtió a David: si no te pones a salvo esta misma noche, mañana morirás. Mical hizo bajar a David por la ventana. Él partió y se puso a salvo. Tomó Mical los ídolos y los puso en el lecho. Colocó una estera de pelos de cabra a la cabecera y los cubrió con una colcha. Cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ella dijo: está enfermo. Saúl envió emisarios para ver a David y les dijo: tráiganmelo en su lecho para matarlo. Entraron los emisarios y hallaron los ídolos en la cabecera. Dijo Saúl a Mical: ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo para que se salve? Respondió Mical a Saúl: él me dijo: déjame escapar o te mato.
Saúl y David con Samuel. Huyó David y se puso a salvo, se fue donde Samuel en Rama y le contó cuánto Saúl le había hecho. Después él y Samuel se fueron a habitar en las celdas. Avisaron a Saúl: mira, David está en las celdas de Rama. Mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Rama, llegó a la gran cisterna de la era que está en Secu y preguntó: ¿dónde está Samuel y David? Y le dijeron: están en las celdas de Rama. Se fue de allí a las celdas de Rama y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Rama. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir con que también Saúl entre los profetas. Jonatán favorece la huida de David. Capítulo 20. Huyó David de las celdas de Rama y se fue a decir a Jonatán: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi falta y en qué he pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Jonatán le dijo: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, grande o pequeña, sin descubrírmela. ¿Porque me había de ocultar mi padre este asunto? No puede ser. Pero David volvió a jurar: sabe muy bien tu padre que me tienes mucho afecto y se ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se apene. Y con todo, por vida de Yahvé y por tu vida, que no hay más que un paso entre yo y la muerte. Dijo Jonatán a David: dime lo que deseas y te lo haré. Dijo David a Jonatán: mira, mañana es el novilunio, yo tendría que sentarme con el rey a comer, pero tú me dejarás marchar y me esconderé en el campo hasta la noche. Si tu padre nota mi ausencia, dirás: David me ha pedido con insistencia que le deje hacer una escapada a Belén, su ciudad, porque se celebra allí el sacrificio anual de toda la familia. Si tu padre dice: está bien, es que me encuentro a salvo, pero si se enfurece, sabrás que ha decidido mi ruina. Haz este favor a tu siervo, ya que hiciste que tu siervo estableciera contigo alianza de Yahvé. Si en algo he fallado, dame tú mismo la muerte. ¿Para qué llevarme hasta tu padre? Respondió Jonatán: lejos de ti, si yo supiera con certeza que por parte de mi padre está decretado que venga la ruina sobre ti, ¿no te lo avisaría? Respondió David a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde con aspereza? Respondió Jonatán a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Dijo Jonatán a David: por Yahvé, Dios de Israel, te juro que mañana a esta misma hora sondearé a mi padre. Si la cosa se pone bien para David y no envío un mensaje y quien te lo haga saber, que Yahvé me pida cuentas de lo que he hecho. Si mi padre decide hacerte mal, te lo haré saber para que te pongas a salvo y vayas en paz, y que Yahvé sea contigo como lo fue con mi padre. Si para entonces estoy vivo todavía, usa conmigo la bondad de Yahvé, y si muerto, nunca partes tu misericordia de mi casa. Y cuando Yahvé haya exterminado a los enemigos de David de la faz de la tierra, que no sea exterminado Jonatán con la casa de Saúl. De lo contrario, que Yahvé pida cuentas a David. Jonatán concluyó un pacto con la casa de David. Yahvé pedirá cuentas a la casa de David. Jonatán hizo jurar a David por el amor que le tenía, pues lo amaba como a sí mismo. Jonatán le dijo: mañana es novilunio y se notará tu ausencia, porque mirarán tu asiento. Pasado mañana se notará más. Tú te vas al sitio en que te escondiste el día del suceso aquel y te pones junto a aquella piedra. Ese mismo día yo tiraré flechas por esa parte, como para tirar al blanco. Mandaré al muchacho: anda, busca la flecha. Si digo al muchacho: la flecha está más acá de ti, tómala. Vienes porque todo va bien para ti y no hay nada, por vida de Yahvé. Pero si digo al muchacho: la flecha está más allá de ti, vete, porque Yahvé quiere que te vayas. Cuando la palabra que tú y yo tenemos hablada, mira, Yahvé está entre los dos para siempre. David se escondió en el campo. Llegado el novilunio, el rey se puso a la mesa para comer. Se sentó el rey en su asiento, como de costumbre, en el asiento de la pared. Jonatán se sentó enfrente y Abner al lado de Saúl. El asiento de David quedó vacío. Saúl no dijo nada aquel día porque pensó: será un accidente, no estará puro porque no se ha purificado. Al día siguiente del novilunio, el segundo día, se fijaron en el asiento de David y Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer ni ayer ni hoy el hijo de Yese? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió con insistencia poder ir a Belén. Me dijo: déjame ir por favor, porque es nuestro sacrificio de familia en la ciudad y mis hermanos me han reclamado. Así que, si he hallado gracia a tus ojos, déjame hacer una escapada para ver a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la cólera de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de una perdida, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Yese para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre el suelo el hijo de Yese, no estarás a salvo ni tú ni tu reino. Así que manda a buscarlo y tráemelo, porque es reo de muerte. Respondió Jonatán a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho?
Blandió Saúl su lanza contra él para herirlo, y comprendió Jonatán que por parte de su padre la muerte de David era cosa decidida. Se levantó Jonatán de la mesa ardiendo en ira y no comió el segundo día del novilunio, pues estaba afligido por David y porque su padre lo había injuriado. A la mañana siguiente salió Jonatán con un muchacho al campo. A la hora acordada con David, dijo al muchacho: corre a buscar las flechas que voy a tirar. Corrió el muchacho y entonces Jonatán lanzó las flechas más allá de él. Cuando el muchacho llegaba al lugar donde había lanzado la flecha, Jonatán gritó detrás de él: ¿acaso no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando detrás del muchacho: pronto, date prisa, no te detengas. Tomó el muchacho de Jonatán la flecha y volvió donde su señor. El muchacho no se enteró de nada, solamente lo entendía Jonatán y David. Dio Jonatán sus armas al muchacho que estaba con él y le dijo: anda, llévalas a la ciudad. Se marchó el muchacho y David se levantó de junto a la loma y cayendo sobre su rostro en tierra se postró 3 veces. Se abrazaron los dos y lloraron copiosamente. Dijo Jonatán a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado en nombre de Yahvé, que Yahvé esté entre tú y yo, entre mi descendencia y la tuya, para siempre. Capítulo 21. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Parada en Nob, llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech vino a Ahimelech temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar, así pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes a lo que haya. Respondió el sacerdote a David: no tengo a mano pan prófano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres, respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado porque no había allí otro pan sino el pan de la presencia. Él, retirado de delante de Yahvé para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl, detenido ante Yahvé, se llamaba Doeg, edomita, mayoral de los pastores de Saúl. Dijo David a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues urgía la orden del rey. Respondió el sacerdote: ahí está la espada de Goliat, el filisteo que mataste en el valle del Terebinto, envuelta en un paño detrás del efod. Si la quieres, tómala. Fuera de esta no hay otra. Dijo David: ninguna mejor, dámela. David en Gat. David huyó aquel día de Saúl y se refugió donde Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís le dijeron: ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaba en corro: Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Meditó David estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos, haciéndose el loco en medio de ellos. Tamborileaba sobre el batiente de la puerta y dejaba caer la saliva sobre su barba. Dijo pues Aquís a sus servidores: miren, este hombre está loco, ¿para qué me lo han traído? ¿Es que me hacen falta locos que me han traído a este para que haga el loco a mi costa? ¿Va a entrar este en mi casa? 3. David, jefe de banda. David comienza su vida errante. Capítulo 22. Partió de allí David y se refugió en la cueva de Adulán. Se enteraron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí junto a él. Todo el que se encontraba en apuros, todos los entrampados y desesperados, se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos 400 hombres. De allí se fue David a Mispe de Moab y dijo al rey de Moab: permítete, por favor, que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa qué va a hacer conmigo Dios. Los llevó ante el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y penetra en las tierras de Judá. Partió David y entró en el bosque de Jeret. Matanza de los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Estaba Saúl en Gibea, en el alto, debajo del tamarisco, con la lanza en la mano, rodeado de todos sus servidores. Dijo Saúl a todos los servidores que le rodeaban: óiganme todos, benjaminitas, también a cada uno de ustedes les va a dar el hijo de Yese campos y viñas, y los va a nombrar a todos jefes de millares y jefes de 100. Pues conspirarán todos contra mí, y no ha habido quien me descubriera la alianza de mi hijo con el hijo de Yese. Nadie que sintiera pena por mí y me avisara que mi hijo hacía que mi servidor atentara contra mí, como ocurre hoy mismo. Respondió Doeg el edomita, que estaba entre los servidores de Saúl: yo he visto al hijo de Yese venir a Nob, donde Ahimelech, hijo de Ahitub, consultó por él a Yahvé, le dio víveres e incluso le entregó la espada de Goliat el filisteo. Mandó el rey llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, y a toda la casa de su padre, a los sacerdotes que había en Nob, y vinieron todos donde el rey. Dijo Saúl: escucha, hijo de Ahitub. Este respondió: aquí estoy, mi señor. Le dijo Saúl: ¿por qué conspiran contra mí tú y el hijo de Yese? Pues le diste pan y una espada y consultaste a Dios por él para que se alzara contra mí, como ahora está sucediendo. Respondió Ahimelech al rey: ¿y quién entre todos tus servidores es como David, el fiel, el yerno del rey y el jefe de tu guardia personal y honrado en tu propia casa?
¿Es que he comenzado hoy a consultar a Dios por él? Líbrame, Dios. No achaque el rey a su siervo y a toda la casa de mi padre una cosa tal, porque nada sabe tu siervo de esto, ni poco ni mucho. Respondió el rey: vas a morir, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Dijo pues el rey a los corredores que estaban a su lado: acérquense y den muerte a los sacerdotes de Yahvé, porque también su mano está con David. Pues sabían que huía y no me lo hicieron saber, pero los servidores del rey no quisieron alzar su mano para herir a los sacerdotes de Yahvé. Dijo pues el rey a Doeg: acércate tú y hiere a los sacerdotes. Se acercó Doeg, el edomita, y él mismo hirió a los sacerdotes. Mató aquel día a 85 hombres que llevaba efod de lino. Saúl pasó a filo de espada a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes, burros y ovejas, todos a cuchillo. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, llamado Abiatar, y huyó donde David. Abiatar notificó a David que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. David dijo a Abiatar: ya sabía yo aquel día que, estando allí Doeg, el edomita, no dejaría de avisar a Saúl. Yo soy el responsable de todas las vidas de la casa de tu padre. Quédate conmigo y no temas, que quien busca tu muerte busca la mía, y junto a mí estarás bien custodiado. David en Keila, capítulo 23. Avisaron a David: mira, los filisteos están atacando a Keila y han saqueado las eras. Consultó David a Yahvé: ¿debo ir a batir a esos filisteos? Yahvé respondió a David: vete, batirás a los filisteos y salvarás a Keila. Dijeron a David sus hombres: mira, ya en Judá estamos con temor y todavía vamos a marchar a Keila contra las huestes de los filisteos. David consultó de nuevo a Yahvé. Yahvé respondió: levántate, baja a Keila, porque he entregado a los filisteos en tus manos. Fue David con sus hombres a Keila, atacó a los filisteos, se llevó sus rebaños, les causó una gran mortandad, y libró David a los habitantes de Keila. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó donde David, descendió también a Keila con el efod en su mano. Se avisó a Saúl que David había entrado en Keila y dijo: Dios lo ha entregado en mis manos, pues él mismo se ha encerrado yendo a una ciudad con puertas y cerrojos. Llamó Saúl a todo el pueblo a las armas para bajar a Keila y cerca a David y sus hombres. Supo David que Saúl tramitaba su ruina y dijo al sacerdote Abiatar acerca del efod: dijo David: Yahvé, Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl intenta venir a Keila para descubrir la ciudad por mi causa. ¿Me entregarán en sus manos los notables de Keila? ¿Descenderá de verdad Saúl como tu siervo ha oído? Yahvé, Dios de Israel, hazlo saber por favor a tu siervo. Yahvé respondió: ¿bajará? Preguntó David: ¿me entregarán los notables de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Respondió Yahvé: te entregarán. Se levantó David con sus hombres, que eran unos 300, salieron de Keila y anduvieron errando. Avisaron a Saúl que David se había escapado de Keila y suspendió la expedición. David se asentó en el desierto, en refugios, y se quedó en la montaña del desierto de Sif. Saúl lo buscaba sin cesar, pero Dios no lo entregó en sus manos. David en Jorsa, visita de Jonatán. Se enteró David de que Saúl había salido a campaña para buscar su muerte. Estaba entonces David en el desierto de Sif en Jorsa. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde David en Jorsa. Le dio ánimos en Dios y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo tiene sabido. Hicieron ambos una alianza ante Yahvé. David se quedó en Jorsa y Jonatán se volvió a su casa. David escapa con apuros de Saúl. Subieron algunos sifitas a Gibea, donde Saúl, para decirle: ¿no se esconde David entre nosotros en los refugios de Jorsa, en la colina de Jaquila, que está al sur de la estepa? Tú deseas con toda tu alma, oh rey, descender. Desciende, y es cosa nuestra entregarlo en manos del rey. Respondió Saúl: que Yahvé los bendiga por haberse compadecido de mí. Vayan pues, entérense bien y miren el lugar por donde anda y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren y reconozcan todos los escondrijos en que pueda esconderse, y vuelvan a mí cuando estén seguros, y subiré con ustedes, y si está en la comarca lo rebuscaré entre todas las familias de Judá. Se pusieron en marcha hacia Sif antes que Saúl. Estaban David y sus hombres en el desierto de Maón, en la llanura al sur del desierto. Fue Saúl con sus hombres en su busca. Avisaron a David y bajó al tajo que está en el desierto de Maón. Lo oyó Saúl y persiguió a David en el desierto de Maón. Iba Saúl y sus hombres por un lado de la montaña y David y sus hombres por el lado de la otra. Huía David a toda prisa ante Saúl, mientras este y sus hombres intentaban rodear a David y sus hombres para apresarlos. Cuando de pronto llegó un mensajero a Saúl y le dijo: date prisa y ven, porque los filisteos han invadido la tierra. Abandonó Saúl la persecución de David y marchó al encuentro de los filisteos. Por eso se llamó aquel lugar Peña de la Separación. David perdona a Saúl, capítulo 24. Subió de allí David y se sentó en los refugios de Engadí.
Cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de Engadí. Tomó entonces Saúl 3000 hombres electos de todo Israel y partió en busca de David y de sus hombres frente a las peñas de los rebecos. Llegó a unos rediles de ganado junto al camino. Había allí una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban en el fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Yahvé te anunció. Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Haz de él lo que te plazca. Se levantó David y silenciosamente cortó la punta del manto de Saúl. Después su corazón le latía fuertemente por haber cortado la punta del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Yahvé me libre de hacer tal cosa a mi señor, al ungido de Yahvé, y de alzar mi mano contra él, porque es el ungido de Yahvé. David disuadió a sus hombres con estas palabras y no les permitió lanzarse contra Saúl. Saúl marchó de la cueva y siguió su camino. A continuación salió David de la cueva y gritó a espaldas de Saúl: oh rey, mi señor. Volvió Saúl la vista, inclinándose David, rostro en tierra, se postró ante él, y dijo David a Saúl: ¿por qué escuchas las palabras de la gente que te dice: David busca tu ruina? Acabas de ver que Yahvé te ha puesto en mis manos en la cueva y han hablado de matarte, pero te he perdonado, pues me he dicho: no alzaré mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Yahvé. Mira, padre mío, mira la punta de tu manto en mi mano. Si he cortado la punta de tu manto y no te he matado, reconoce y mira que no hay en mi camino maldad ni crimen, ni he pecado contra ti, mientras que tú me pones insidias para quitarme la vida. Que juzgue Yahvé entre los dos y que Yahvé me vengue de ti, pero mi mano no te tocará, pues como dice el antiguo proverbio: de los malos sale malicia, pero mi mano no te tocará. ¿Contra quién sale el rey de Israel a quien estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que Yahvé juzgue y sentencie entre los dos, que él vea y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Cuando David hubo acabado de decir estas palabras a Saúl, dijo Saúl: ¿es esta tu voz, hijo mío, David? Y alzando Saúl su voz, rompió a llorar y dijo a David: más justo eres tú que yo, pues tú me haces beneficios y yo te devuelvo males. Hoy has mostrado tu bondad, pues Yahvé me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir su camino en paz? Que Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Ahora tengo por cierto que reinarás y que el reino de Israel se afirmará en tu mano. Ahora pues, júrame por Yahvé que no exterminarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David se lo juró a Saúl. Este se fue a su casa y David y sus hombres subieron al refugio. Muerte de Samuel, capítulo 25. Samuel murió, todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su heredad en Rama. Historia de Nabal y Abigail. David se puso en marcha y bajó al desierto de Parán. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico, poseía 3000 ovejas y 1000 cabras. Estaba entonces en Carmelo, equilando su rebaño. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta, era calebita. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando su rebaño y mandó 10 muchachos. David dijo a los muchachos: suban a Carmelo y lleguen donde Nabal y lo saludan en mi nombre. Le dirán: que sea así también el año que viene. Salud para ti, salud para tu casa y salud para todo lo tuyo. He sabido que estás de esquileo. Pues bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca los hemos molestado ni han echado en falta nada de lo suyo mientras estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Que estos muchachos encuentren pues gracia a tus ojos, ya que hemos venido en un día de fiesta, y dales lo que tengas a mano para tus siervos y tu hijo David. Llegaron los muchachos de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Yese? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. ¿Voy a tomar acaso mi pan y mi agua y las reses que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Los muchachos de David dieron la vuelta y se volvieron por su camino, y en llegando le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres que cada uno ciña su espada. Todos ciñeron su espada, también David se ciñó su espada. Subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 con el bagaje. Uno de los servidores avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, y se ha lanzado contra ellos. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, no nos han molestado y nada echamos en falta mientras anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, fueron nuestra defensa noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado. Date cuenta y mira lo que debes hacer, porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa, y es un necio al que nada se puede decir. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes y 2 odres de vino, 5 carneros ya preparados, 5 arrobas de trigo tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó sobre unos burros, diciendo a sus servidores: pasen delante de mí, que yo lo sigo. Pero nada dijo a su marido Nabal. Cuando bajaba ella, montada en el burro por lo cubierto de la montaña, David y sus hombres bajaban a su encuentro y se tropezó con ellos. David se decía: muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltara, pues me devuelve mal por bien. Esto haga Dios a David, y esto otro añada si para el alba dejó con vida ni un solo varón de los de Nabal. Apenas vio a David, se apresuró Abigail a bajar del burro y cayendo ante David se postró en tierra y arrojándose a sus pies le dijo:
caiga sobre mí la falta. Señor, deja que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, de este necio de Nabal, porque le va bien el nombre. Necio se llama, y la vileza está con él. Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado. Ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, que sean como Nabal tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor, que sea entregado a los muchachos que marchan detrás de mi señor, perdona por favor la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi señor, pues mi señor combate las batallas de Yahvé y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu Dios, mientras que la vida de los enemigos de mi señor la volteará en el hueco de la honda. Cuando haga Yahvé a mi señor todo el bien que te ha prometido y te haya establecido como caudillo de Israel, que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi señor la justicia por su mano. Y cuando Yahvé haya favorecido a mi señor, acuérdate de tu sierva. David dijo a Abigail: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma, que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Pero con todo vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal, al romper el alba, ni un solo varón. Tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, he escuchado tu voz y he accedido a tu petición. Cuando Abigail llegó donde Nabal estaba celebrando en su casa un banquete regio, estaba alegre su corazón y completamente borracho. No le dijo una palabra, ni grande ni pequeña, hasta el lucir del día. Pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó a su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al cabo de unos días, hirió Yahvé a Nabal y murió. Oyó David que Nabal había muerto y dijo: bendito sea Yahvé, que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal y ha preservado a su siervo de hacer mal. Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza. Envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer. Llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en Carmelo y le hablaron diciendo: David nos envía a ti para tomarte por mujer. Se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo: tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor. Se levantó Abigail apresuradamente, montó en su burro y, seguida de 5 de sus siervas, se fue tras los enviados de David y fue su mujer. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Israel, y las dos fueron mujeres suyas. Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais de Galín. David perdona a Saúl, capítulo 26. Llegaron los de Zif donde Saúl en Gibea, diciendo: ¿acaso no está escondido David en la colina de Jaquila hacia el este de la estepa? Se levantó Saúl y bajó al desierto de Zif con 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Acampó Saúl en la colina de Jaquila, que está frente a la estepa junto al camino. Andaba David por el desierto y vio que entraba Saúl en el desierto para perseguirlo. Envió David exploradores y supo con seguridad que Saúl había venido. Se puso David en marcha y llegó al lugar donde acampaba Saúl. Observó el sitio en que estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe de su tropa. Dormía Saúl en el círculo del campamento y la tropa acampaba en torno a él. David dirigió la palabra a Ahimelech, hitita, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién quiere bajar conmigo al campamento donde Saúl? Abisai respondió: yo bajo contigo. David y Abisai se dirigieron de noche hacia la tropa. Saúl dormía acostado en el centro del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados en torno a él. Dijo entonces Abisai a David: hoy ha acopado Dios a tu enemigo en tu mano. Déjame que ahora mismo lo clave en tierra con la lanza de un solo golpe. No tendré que repetir. Pero David dijo a Abisai: no lo mates. ¿Quién atentó contra el ungido de Yahvé y quedó impune? Añadió David: vive Yahvé, que ha de ser Yahvé quien lo hiera. Bien que llegue su día y muera, bien que baje al combate y perezca. Líbreme, Yahvé, de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. Ahora toma la lanza de su cabecera y el jarro de agua y vámonos. Tomó David la lanza y el jarro de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, nadie se enteró, nadie se despertó. Todos dormían porque se había batido sobre ellos el sopor profundo de Yahvé. Pasó David al otro lado y se colocó lejos, en la cumbre del monte, quedando un gran espacio entre ellos. Gritó David a la gente y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no me respondes, Abner? Respondió Abner: ¿quién eres tú? ¿Llamas al rey? Dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Quién como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has custodiado al rey tu señor? Pues uno del pueblo ha entrado para matar al rey tu señor. ¿No está bien esto que has hecho? Vive Yahvé, que son ustedes reos de muerte, por no haber velado sobre su señor, el ungido de Yahvé. Mira ahora, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro del agua que había junto a la cabecera? Reconoció Saúl la voz de David y preguntó: ¿es esta tu voz, hijo mío David? Respondió David: mi voz es, oh rey mi señor. Y añadió: ¿por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho y qué maldad hay en mí?
Que el rey mi señor se digne escuchar ahora las palabras de su siervo, si es Yahvé quien te excita contra mí, que sea aplacado con una ofrenda, pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé, porque me expulsan hoy para que no participe en la heredad de Yahvé, diciéndose que vaya a servir a otros dioses, que no caiga ahora mi sangre en tierra lejos de la presencia de Yahvé, pues ha salido el rey de Israel a la casa de una simple pulga, como quien persigue una perdiz en los montes. Respondió Saúl: he pecado, vuelve, hijo mío, David, no te haré ya ningún mal, ya que mi vida ha sido hoy preciosa a tus ojos. Me he portado como un necio y estaba totalmente equivocado. Respondió David: aquí está la lanza del rey, que pase uno de los servidores y la tome. Yahvé devolverá a cada uno según su justicia y su fidelidad, pues hoy te ha entregado Yahvé en mis manos, pero no he querido alzar mi mano contra el ungido de Yahvé. De igual modo que tu vida ha sido hoy de gran precio a mis ojos, así será de gran precio la mía a los ojos de Yahvé, de suerte que me libere de toda angustia. Dijo Saúl a David: bendito seas, hijo mío, David, triunfarás en todas tus empresas. Siguió David por su camino y Saúl se volvió a su casa. 4. David con los filisteos. David se refugia en Gad. Capítulo 27. David dijo para sí: algún día voy a perecer a manos de Saúl, estaré a salvo y seguro en tierra de filisteos. Saúl dejará de perseguirme por todos los términos de Israel y escaparé de sus manos. David se puso en marcha y pasó con los 600 hombres que tenía Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. David, vasallo de Aquís. Se asentó David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Yisrael y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. Se dio aviso a Saúl que David había huido a Gad y dejó de buscarlo. Dijo David a Aquís: si he hallado gracia a tus ojos, que se me asigne un lugar en una de las ciudades del territorio y residiré en ella. ¿Por qué ha de morar tu siervo a tu lado en la ciudad real? Aquel mismo día Aquís le asignó Siselag. Por eso Siselag pertenece hasta el día de hoy a los reyes de Judá. El número de los días que moró David en territorio de los filisteos fue de 1 año y 4 meses. Subía David con su gente y hacía incursiones contra los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, pues estos son los habitantes de la región desde Telán hasta Sur y hasta la tierra de Egipto. Devastaba David la tierra y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se apoderaba de las ovejas y bueyes, burros y camellos y vestidos, y se volvía para llevarlos a Aquís. Aquís preguntaba: ¿dónde han hecho hoy la incursión? Y David respondía: contra el Negev de Judá, o contra el Negev de Yerahmeel, o contra el Negev de los Kenitas. David no dejaba llevar a Gad con vida hombres ni mujeres, pues decía: no sea que den aviso contra nosotros y digan: esto ha hecho David. De esta forma se comportó David todo el tiempo que moró en territorio de filisteos. Aquís confiaba en David, diciéndose: seguramente se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Los filisteos van a la guerra contra Israel. Capítulo 28. Por aquellos días reunieron los filisteos sus tropas para ir a la guerra contra Israel. Aquís dijo a David: bien sabes que debes venir a la guerra conmigo, tú y tus hombres. Respondió David a Aquís: ahora vas a saber bien lo que va a hacer tu servidor. Dijo Aquís a David: con seguridad te haré mi guardia personal para siempre. Saúl y la pitonisa de Endor. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Rama, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Los filisteos se reunieron, llegaron y acamparon en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: búsquenme una nigromante para que vaya a consultarla. Le dijeron sus servidores: aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo: adivíname por un muerto y evócame al que yo te diga. La mujer le respondió: bien sabes lo que hizo Saúl, que suplió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo: vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por ese hecho. La mujer dijo: ¿a quién debo invocar para ti? Respondió: evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl: estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indique lo que debo hacer. Dijo Samuel: ¿para qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha convertido en tu enemigo? Yahvé ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la voz de Yahvé y no llevaste a cabo la indignación de su ira contra Amalec. Por eso te trata hoy Yahvé de esa manera. Y contigo entregará Yahvé también a todo Israel en mano de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Yahvé ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra cuál largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel. Se hallaba además sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. Se acercó la mujer donde Saúl y viendo que estaba tan
conturbado le dijo: tu sierva ha escuchado tu voz y he puesto mi vida en peligro por obedecer las órdenes que me diste. Escucha pues tú también la voz de tu sierva y permíteme que te sirva un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas para ponerte en camino. Saúl se negó diciendo: no quiero comer, pero sus servidores, a una con la mujer, le insistieron hasta que accedió. Se levantó del suelo y se sentó en el diván. Tenía la mujer en casa un ternero cebado y se apresuró a degollarlo. Tomando harina, la amasó y coció unos acimos, lo sirvió a Saúl y a sus servidores. Lo comieron, se levantaron y se marcharon aquella misma noche. David es despedido por los jefes de los filisteos. Capítulo 29. Los filisteos concentraron todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Yisrael. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban a retaguardia con Aquís. Dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo días y años, y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y dijeron: manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros en la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es David de quien cantaban en coro: Saúl mató sus millares y David sus miriadas? Aquís llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que tú eres leal y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, pero no eres bien visto por los príncipes. Ahora vuélvete y vete en paz, y así no harás nada malo a los ojos de los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día en que me puse a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a luchar contigo contra los enemigos del rey mi señor? Respondió Aquís a David: lo sé, me eres grato como un ángel de Dios, pero los príncipes filisteos han dicho: no bajará al combate con nosotros. Levántate pues de mañana con los servidores de tu señor que han venido contigo y vayan al sitio que les he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levántense de mañana y partan en cuanto sea de día. David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Israel. Campaña contra los amalecitas. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siselag, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siselag, y habían irrumpido en Siselag y la habían incendiado. Se llevaron a las mujeres que había allí, a pequeños y grandes, pero no mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: acércame el efod. Abiatar acercó el efod a David. Consultó David a Yahvé, diciendo: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó: persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía, llegaron a Torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres, 200 se quedaron, pues estaban demasiado fatigados para atravesar el Torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. Le dieron también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido, recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan y beber agua. David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde eres? Respondió: soy un muchacho egipcio, esclavo de una amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace 3 días. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los quereteos y el de Judá y contra el Negev de Caleb, y hemos incendiado Siselag. Le dijo David: ¿podrías guiarme hacia esa banda? Respondió: júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. Los guió y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de filisteos y en tierra de Judá. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni sus hijos ni sus hijas, ni el botín, nada de cuanto les había capturado. David se lo llevó todo. Tomó David todo el ganado menor y llevaron el ganado mayor delante de aquel rebaño, diciendo: este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguirlo, se habían quedado en el torrente Besor. Salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y lo saludaron, pero todos los perversos y malvados entre los hombres que habían ido con David contestaron: a los que no han venido conmigo no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo: no hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha concedido, nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién les dará a ustedes la razón en este caso?
porque esta es la parte del que baja a la batalla y esta la parte del que se queda con la impedimenta, se partirá por igual. Y desde aquel día en adelante lo estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Llegó David a Siselac y envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus compañeros, diciendo: aquí tienen un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé, a los de Betul, a los de Ramot del Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de los Yerahmelitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jorma, a los de Borazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde anduvo David con sus hombres. Batalla de Gelboe, muerte de Saúl, capítulo 31. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboe. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Lo descubrieron los tiradores, los hombres del arco, y se llenó de miedo ante los tiradores. Dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel, que estaban del lado frontero del valle del otro lado del Jordán, vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboe. Cortaron su cabeza y lo despojaron de sus armas. ¿Qué hicieron? Pasear a la redonda por el país de los filisteos para anunciar la buena nueva en sus templos y a su pueblo. Depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo de los muros de Betzán. Supieron los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y, caminando durante toda la noche, tomaron del muro de Betzán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y habiendo vuelto a Yabes, los que mataron allí tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días.